En el año 9 después de Cristo, el Imperio Romano sufrió una de las derrotas más humillantes de toda su historia. 3 legiones, símbolo del poder y la disciplina más temida del mundo antiguo, fueron aniquiladas en medio de un bosque húmedo, sombrío y traicionero. Los cascos y escudos relucientes se convirtieron en chatarra manchada de barro y sangre, y los estandartes imperiales, orgullo de Roma, quedaron enterrados bajo la tierra germánica. ¿Cómo pudo suceder algo así? Roma había doblegado a cartagineses, macedonios y galos. Sus ejércitos marchaban como una máquina perfecta, capaces de atravesar desiertos y montañas para aplastar a cualquier enemigo. Y sin embargo, en una región remota conocida como Germania, tribus dispersas y supuestamente primitivas se unieron para infligir un golpe del que la capital del mundo tardaría años en recuperarse. En el centro de esta historia se encuentra un hombre, Arminio, un guerrero germano que había servido como oficial auxiliar en el ejército romano. Conocía sus formaciones, su disciplina y sus puntos débiles. Ganó la confianza del gobernador romano, Publio Quintilio Varo, presentándose como un aliado fiel. Pero tras esa fachada planeaba una traición que pasaría a la leyenda. La emboscada que ideó no fue casual. Arminio aprovechó la geografía del bosque de Teutoburgo, senderos estrechos, colinas cubiertas de árboles y un clima lluvioso que transformaba el terreno en un lodazal. Varo, confiado y subestimando a su adversario, aceptó seguirlo hacia lo que creía que era una misión para sofocar una revuelta menor. No sabía que cada paso lo llevaba más profundo a la trampa. Lo que sucedió en los días siguientes fue una carnicería. El imperio perdió más de 15.000 hombres, y el propio Varo, acorralado y sin salida, eligió quitarse la vida antes de caer en manos enemigas. La noticia llegó a Roma como un relámpago. El emperador Augusto, al enterarse, golpeó las puertas de su palacio y gritó desesperado: «Varo, devuélveme mis legiones». Pero esta no es solo una historia de derrota, también es una historia de venganza, de una campaña romana diseñada para recuperar el honor perdido y castigar a quienes se atrevieron a desafiar al gigante. Quédate hasta el final, porque vamos a viajar a los campos, ríos y bosques, donde Roma y los germanos midieron sus fuerzas en una lucha que definió las fronteras de un imperio. A finales del siglo I a.C., Roma había extendido sus fronteras como nunca antes. El Rin marcaba la línea divisoria entre el territorio imperial y las tierras salvajes de Germania. Más allá del río se encontraba un mundo de bosques interminables, ciénagas y pueblos guerreros que no se sometían fácilmente. Para Roma, conquistar esa región no era solo una cuestión militar, era un paso hacia la gloria, una manera de demostrar que no había límites para el poder del águila imperial. Las tribus germánicas, sin embargo, eran un desafío distinto a cualquier otro enemigo. No tenían ciudades fortificadas ni ejércitos permanentes. Eran clanes dispersos, con líderes que ascendían por su carisma y habilidad en combate, no por leyes escritas. Carecían de la organización romana, pero tenían algo que en el bosque valía más que la disciplina. Conocían el terreno como la palma de su mano. Sabían moverse en silencio entre la niebla, desaparecer entre árboles y golpear con rapidez antes de desvanecerse. En ese contexto, Roma envió a Publio Quintilio Varo como gobernador. Su misión no era solo mantener el orden, sino romanizar Germania, establecer impuestos, imponer leyes y levantar fortificaciones. Para muchos germanos, aquello era una amenaza directa a su libertad ancestral. Sin embargo, había figuras que parecían dispuestas a colaborar, y ninguna era tan prometedora como Arminio. Arminio, hijo de un caudillo querusco, había crecido en contacto con Roma. De joven fue llevado como rehén político y educado en sus costumbres. Sirvió como oficial auxiliar en las legiones, participando en campañas y ganando la ciudadanía romana. Hablaba latín, vestía como un romano y conocía a la perfección su estrategia militar. Para Varo era la prueba viviente de que Germania podía ser civilizada. Pero bajo esa apariencia leal, Arminio alimentaba un resentimiento profundo. Había visto cómo Roma trataba a los pueblos conquistados, impuestos asfixiantes, castigos brutales y desprecio por las tradiciones locales. A ojos de muchos germanos, los romanos eran invasores arrogantes que debían ser expulsados. Durante los años previos a la batalla, Arminio trabajó en las sombras para unir a las tribus. Era una tarea casi imposible. Cada clan tenía sus propias rivalidades y viejas disputas. Sin embargo, el miedo y el odio hacia la dominación romana lograron lo que nadie había conseguido: una coalición de queruscos, brúcteros, marsos y otras tribus menores, dispuestas a luchar bajo un solo mando. Mientras tanto, Varo se sentía seguro. La resistencia germana parecía fragmentada y débil. Las guarniciones romanas avanzaban lentamente, construyendo fuertes y caminos que penetraban cada vez más en el interior. La presencia de Arminio, siempre dispuesto a aconsejar y ofrecer información sobre las tribus, reforzaba esa sensación de control, pero la calma era ilusoria. En las aldeas, los guerreros se entrenaban en secreto. Las mujeres forjaban armas en la penumbra, ocultándolas bajo montones de heno. Mensajeros recorrían senderos ocultos, llevando orden
órdenes codificadas. Todo estaba listo para un golpe decisivo. Roma, confiada en su maquinaria militar, no veía venir la tormenta. El emperador Augusto pensaba en Germania como un futuro territorio provincial, un paso previo para extender el imperio hasta el río Elba. Nadie imaginaba que, en cuestión de días, esa ambición se transformaría en un desastre que marcaría el límite definitivo de su expansión. La trampa estaba tendida. El siguiente movimiento de Arminio sería magistral: convencer a Varo de que había un levantamiento al este y conducirlo, con sus 3 legiones, hacia el corazón de un bosque del que pocos saldrían con vida. Arminio sabía que enfrentarse a las legiones romanas en campo abierto sería un suicidio. La disciplina, el armamento y las formaciones cerradas de Roma eran invencibles en terreno despejado. La única forma de derrotarlas era obligarlas a luchar donde su poder se diluyera, en un lugar donde el orden se convirtiera en caos. Ese lugar era el bosque de Teutoburgo, una extensión interminable de árboles densos, colinas empinadas y senderos estrechos, atravesados por barrancos y riachuelos. Allí, las largas columnas romanas se verían obligadas a avanzar lentamente, incapaces de mantener sus formaciones y vulnerables a ataques desde cualquier dirección. Pero para llevarlas hasta allí, hacía falta una mentira convincente. Arminio ideó una historia, una supuesta revuelta al este, donde varias aldeas germanas se habrían levantado contra Roma. Aseguró a Varo que, si actuaban rápido, podían sofocar el levantamiento antes de que se extendiera. Con su estatus de oficial auxiliar y su reputación de aliado fiel, Arminio no despertaba sospechas. Varo, confiado, aceptó. Ordenó a sus 3 legiones, la 17, la 18 y la 19, junto a unidades auxiliares y trenes de suministros, marchar hacia el punto indicado por Arminio. Era principios de septiembre. Lluvias persistentes empapaban la tierra y el aire estaba cargado de humedad. A pesar de las condiciones, el gobernador no dudó. Mientras las columnas se adentraban en los senderos, Arminio solicitó permiso para adelantarse con sus guerreros auxiliares, supuestamente para reunir refuerzos y asegurar la ruta. Varo, sin imaginar la traición, lo dejó partir. Esa sería la última vez que lo vería. En cuanto estuvo lejos de la vista romana, Arminio se reunió con los líderes tribales. Los mensajeros ya habían alertado a los clanes aliados, y cientos de guerreros aguardaban ocultos en posiciones estratégicas, colinas, barrancos y claros camuflados. Las lluvias habían transformado los caminos en lodo profundo. Las ruedas de los carros romanos se atascaban, ralentizando aún más el avance. El plan era preciso: ataques rápidos y constantes, hostigando los flancos para dispersar la columna, cortar la comunicación entre unidades y sembrar el pánico. Los germanos no buscaban una batalla frontal inmediata. Querían aislar, desgastar y finalmente aplastar a las legiones. Mientras tanto, Varo continuaba avanzando sin saber que la revuelta era ficticia. Los centuriones mantenían la disciplina, pero el terreno jugaba en su contra. Los hombres marchaban en fila india durante kilómetros, con la vanguardia y la retaguardia prácticamente incomunicadas. El bosque era tan espeso que la visibilidad apenas superaba unos metros. El sonido de la lluvia y el viento ocultaba cualquier ruido sospechoso. Al caer la tarde del primer día de marcha, algunos exploradores romanos reportaron movimientos entre los árboles. Varo lo interpretó como simples grupos de bandidos o pequeños focos de resistencia. No ordenó reforzar la seguridad. Esa confianza sería su sentencia. En la penumbra del bosque, los guerreros germanos afilaban sus lanzas y espadas. Arminio, desde una colina, observaba el lento avance romano. Sabía que, una vez que el grueso del ejército estuviera completamente dentro de la trampa, no habría escapatoria. Esa noche, el bosque entero parecía contener la respiración. Los romanos acampaban bajo la lluvia, ignorando que estaban rodeados. Al amanecer, los cuernos de guerra germánicos romperían el silencio y la emboscada más famosa de la historia antigua daría inicio. La mañana del ataque amaneció gris, con una niebla espesa que se enroscaba entre los troncos, como si el bosque mismo quisiera ocultar lo que estaba a punto de suceder. Los romanos, agotados por la marcha y la lluvia, recogían sus tiendas empapadas y trataban de secar su equipo. El barro les llegaba hasta los tobillos y cada paso pesaba como si llevaran cadenas. De repente, un sonido rompió la monotonía. El eco profundo de cuernos de guerra resonó entre los árboles. Luego, un grito salvaje, gutural, que parecía surgir de todas partes a la vez. Antes de que las formaciones pudieran cerrarse, una lluvia de jabalina cayó sobre la columna romana. Los hombres caían sin siquiera ver de dónde venían los proyectiles. Arminio había esperado este momento. Los germanos se lanzaron desde las laderas, embistiendo contra los flancos de la columna, cortando los extremos para aislar a las unidades. La visibilidad era mínima. El enemigo parecía surgir de la niebla y el follaje, golpear y desaparecer. Las largas lanzas romanas eran inútiles en aquel terreno estrecho, y los escudos pesados y resbaladizos apenas protegían de los ataques que venían desde arriba, desde entre las ramas. La disciplina legionaria comenzó a fracturarse. Los centuriones gritaban órdenes, pero el ruido de la batalla, los cuernos, los tambores, los gritos de guerra ahogaba sus voces. En cuestión de minutos, la formación organizada se había convertido en pequeños grupos luchando por sobrevivir. El primer día fue un continuo hostigamiento.
Cada vez que los romanos intentaban reagruparse, una nueva oleada germana caía sobre ellos. Al caer la noche, miles habían muerto, y el resto buscaba refugio como podía, levantando barricadas improvisadas con carros volcados y escudos rotos. La lluvia no cesaba, el frío penetraba hasta los huesos. Al amanecer del segundo día, la situación empeoró. El terreno ascendía hacia colinas cubiertas de barro, y los germanos habían reforzado las pendientes con troncos y rocas que lanzaban sobre los romanos en el momento en que intentaban trepar. Los caminos estaban bloqueados, avanzar era casi imposible. Cada metro se pagaba con decenas de vidas. Arminio ordenó ataques más directos. Guerreros armados con espadas cortas y hachas irrumpían en el corazón de las formaciones, buscando a los oficiales. Varo, viendo que la derrota era inevitable, trató de retroceder hacia terreno abierto, pero el bosque lo envolvía como una trampa sin salida. El tercer día, el desastre alcanzó su clímax, sin comida, con el agua embarrada y las armas deterioradas por la humedad. Las legiones apenas podían sostener sus escudos. Los germanos, incansables, parecían multiplicarse. Cada baja romana era una pérdida irreemplazable. Cada baja germana era cubierta por nuevos guerreros que surgían del bosque. En un último intento de mantener el honor, Varo reunió a sus oficiales. Las fuentes romanas relatan que, viendo la derrota inminente y temiendo la humillación de ser capturado, se quitó la vida arrojándose sobre su espada. Muchos de sus hombres hicieron lo mismo. Otros fueron capturados para un destino peor. Los prisioneros eran sacrificados a los dioses germánicos, sus cuerpos colgados como ofrendas. Cuando finalmente cesaron los gritos, el suelo del bosque de Teutoburgo estaba cubierto de cadáveres, escudos rotos, estandartes caídos, armas clavadas en el barro y el símbolo más doloroso para Roma, las águilas legionarias capturadas por los germanos. En total, más de 15.000 soldados romanos murieron en esos 3 días. La 17, la 18 y la 19 dejaron de existir. Los pocos sobrevivientes lograron llegar a las guarniciones más cercanas con relatos tan horrendos que parecían imposibles de creer. Para Roma fue más que una derrota militar. Fue un golpe psicológico que sacudió la fe en su invencibilidad. El emperador Augusto, al recibir la noticia, habría repetido durante meses su famoso lamento: «Varo, devuélveme mis legiones». Pero en el corazón del bosque, Arminio celebraba su victoria. Había logrado lo impensable: unir a las tribus y destruir a una fuerza que, hasta entonces, parecía imbatible. Roma jamás olvidaba. Y pronto la sombra de la venganza se cerniría sobre Germania. La noticia de la masacre cruzó el Rin como una sombra, y en cuestión de días llegó a Roma. Lo que allí se escuchó no era una simple derrota. 3 legiones enteras habían sido borradas del mapa. Para un imperio acostumbrado a la victoria, aquello era inconcebible. El emperador Augusto, según las crónicas, se arrancó las vestiduras y, golpeando su cabeza contra las paredes del palacio, exclamaba una y otra vez: «Varo, devuélveme mis legiones». El impacto político fue inmediato. Las fronteras del imperio en Germania colapsaron temporalmente. Fortalezas menores fueron abandonadas y el avance hacia el este quedó paralizado. La confianza que los romanos tenían en la seguridad de sus límites desapareció. Roma, que se había creído invulnerable, descubría que había enemigos capaces de golpear en lo más profundo de su orgullo. Durante años, la zona quedó marcada por el miedo. Las tribus germanas, envalentonadas por su victoria, atacaban puestos fronterizos y hostigaban a los aliados de Roma. El nombre de Arminio se convirtió en leyenda entre los pueblos del norte. Para muchos era el libertador de Germania. Para Roma era el traidor que debía pagar con su vida. Fue entonces cuando entró en escena Germánico Julio César, sobrino de Tiberio y uno de los generales más brillantes de su generación. Joven, carismático y ambicioso, Germánico veía en la venganza no solo una misión de Estado, sino una oportunidad para inscribir su nombre en la historia. En el año 14, con el apoyo del emperador Tiberio, inició una campaña destinada a restaurar el honor romano y recuperar las águilas perdidas en Teutoburgo. Las operaciones comenzaron con incursiones rápidas a través del Rin. Roma capturó a cientos de guerreros y, lo más simbólico, recuperó 2 de las águilas perdidas en Teutoburgo. El mensaje era claro. Germánico sabía que para derrotar a los germanos debía evitar su propia versión del desastre de Varo. Por eso se movía con una mezcla de prudencia y ferocidad. Arrasó aldeas, destruyó cosechas y capturó prisioneros, minando la capacidad de resistencia de las tribus. En el año 16 después de Cristo, la campaña alcanzó su punto culminante en la batalla de Idistaviso, a orillas del río Weser. Allí, Germánico enfrentó directamente a las fuerzas de Arminio. Esta vez, el terreno favorecía a Roma. Campo abierto, espacio para maniobrar y desplegar formaciones cerradas. Las legiones avanzaron como un muro de hierro, empujando a los germanos hasta romper sus líneas. Las crónicas cuentan que Arminio, cubierto de sangre propia y ajena, logró escapar milagrosamente. Sin embargo, su ejército fue destrozado. El imperio podía caer, pero siempre se levantaría. Germánico no se detuvo ahí. Continuó su ofensiva, derrotando a las tribus en sucesivos combates y dejando claro que ningún rincón de Germania estaba fuera del alcance romano. Sin embargo, la campaña tuvo un límite.
Tiberio, preocupado por los costes y temeroso de la creciente popularidad de Germánico, ordenó su retirada. Así, la venganza quedaba incompleta. Arminio sobrevivía y la tercera águila romana seguía en manos germanas. Pese a todo, Roma había enviado un mensaje al mundo. Podía tardar años, pero siempre volvería por lo que era suyo. Las tierras del bosque de Teutoburgo, testigo de la humillación, también conocieron el rugido de la represalia. Sin embargo, su triunfo no sería eterno. En Germania, Arminio siguió liderando a su pueblo, pero su poder comenzó a desmoronarse. Las viejas rivalidades tribales resurgieron y pocos años después fue asesinado por su propia gente. Así terminaba la vida del hombre que había derrotado a Roma, aunque su leyenda seguiría viva durante siglos. La batalla del bosque de Teutoburgo no fue solo un enfrentamiento militar, fue un punto de inflexión en la historia de Roma. La frontera del Rin se convirtió en el límite definitivo del imperio hacia el norte. Las ambiciones de conquistar toda Germania quedaron enterradas junto a los cuerpos de las legiones 17, 18 y 19. Para los germanos fue la prueba de que la unidad podía vencer incluso al poder más grande de su tiempo. Para Roma fue una herida que nunca cicatrizó del todo, aunque la venganza de Germánico demostró que la fuerza imperial podía resurgir con ferocidad. El legado de Arminio se convirtió en mito, celebrado como héroe nacional por siglos en tierras germánicas. En cambio, para los romanos, su nombre quedó marcado como el del traidor más peligroso que enfrentaron. Teutoburgo nos recuerda que la historia no siempre la escriben los vencedores absolutos, sino aquellos que logran cambiar el rumbo del mundo, aunque sea por un instante, y que incluso los imperios más poderosos pueden tropezar cuando subestiman a sus enemigos. Si esta historia te atrapó, no olvides suscribirte al canal y darle like para que podamos seguir reviviendo las batallas más épicas de la historia.